El turismo es una industria limpia, predominantemente femenina y que cuando se desarrolla de manera sustentable genera cambios virtuosos en los destinos turísticos. Hola, soy Helen Coyundian y estás escuchando FedeTour Podcast, una iniciativa innovadora que nos permite abordar temas actuales y relevantes para nuestra industria. Turismo y metaverso. ¿Es posible entrar al metaverso y posicionar un destino turístico? Este interesante tema es el que estamos abordando en este séptimo episodio de nuestra segunda temporada de podcast de FedeTour. Y para eso tenemos nada más ni nada menos invitado, un flamante invitado que nos va a explicar este tema tan interesante y del cual, por lo menos en lo personal, conocemos poco. Se trata de Justo Miguel Vargas, VP de Technology y Tech Partner en Globant. Es profesional con más de 14 años de experiencia en la industria del desarrollo de software, posee un MBA en la Universidad de Chile y es formado en Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. En Globant es responsable de la definición estratégica de tecnología y crecimiento de la empresa dentro de la región, lidera a los equipos de innovación, desarrollo e investigación e impulsa iniciativas de innovación y creación con sus equipos en la región. Es papá y amante de los deportes extremos. Así que bueno, mucho se habla del metaverso. Hoy tenemos la posibilidad de comprar departamentos, terrenos en esa realidad paralela. Es posible conocer gente, frecuentar bares y restaurantes, pero también es posible hacer turismo y sobre esto queremos conversar hoy día. En simple, Justo, y agradeciendo tu participación el día de hoy. ¿Qué es el metaverso para que podamos comprender esta nueva plataforma y modalidad de interacción? Bueno, muchas gracias, Helen, por la invitación y gracias también a la audiencia que me estaba escuchando. Voy a tratar de ser relativamente, como dice, en simple, ¿no? Hay mucho, la palabra hype o como este impulso sobre el metaverso desde que el CEO de Facebook de alguna manera anunció esto en un video. Pero yo creo que la forma más simple de entender qué es el metaverso es ir un momento anterior y tratar de entender el concepto de lo que es un canal, ¿sí? ¿Qué es un canal de información? Hoy un canal de información es un medio por el cual yo puedo conectarme con un público o con una audiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este podcast es un canal de información. Hay ciertos grupos de personas que vienen a este canal y reciben esta información. Desde el celular también se puede considerar un canal. Entonces, cuando las empresas realizan una página web, muchas veces tienden a hacer la página con una experiencia mobile, ¿no? Para que la experiencia en ese canal sea la mejor. La página web para escritorio es otro canal, los smartwatch son otros canales. Y yo creo que la forma más simple de ver el metaverso es como un canal más que se va a agregar en el futuro. Entonces las marcas tienen que empezar a pensar cómo definir sus experiencias en este canal. Que la diferencia del canal, por ejemplo, si hablamos del canal de podcast, la información va más que nada del punto de vista auditivo, ¿eh? La experiencia en los canales mobile o desktop o smartwatch vienen por interactuar con una pantalla. La experiencia en el metaverso va a ser una experiencia donde yo voy a interactuar por medio quizás de una realidad virtual, con unas gafas, donde voy a tener una inmersión más completa en este mundo virtual. Pero en definitiva, va a ser un canal más, o eso es lo que se intenta que sea, ¿no? Un canal más. Entonces yo voy a poder, o sea, entrar a la página de Nike.com desde mi celular, entrar a la página de Nike.com desde la computadora, o entrar al metaverso de Nike. Entonces son diferentes canales con los cuales esta empresa va a comunicarse con sus clientes. Hoy por hoy no existe como tal el concepto de metaverso como canal. Sí existen pruebas de diferentes empresas como Roblox, Fortnite, la misma Facebook, que están lanzando sus metaversos en pos de entender cuál es el potencial público que existe.
No sé si me pude llegar a explicar un poco mejor o no. No, me pareció excelente tu explicación y en simple. Te lo agradezco porque debe ser mucho más complejo de lo que los estás transmitiendo en palabras simples para nosotros. Y entonces, siguiendo con la siguiente pregunta que teníamos, ¿cuál es el público consumidor de metaverso y cuáles son sus principales intereses hoy día, Bueno, digamos? te voy a comentar algunas cifras. Por ejemplo, en el año 2020, más de 83 millones de personas utilizaron realidad aumentada alguna vez en Estados Unidos. Y el pronóstico menciona de que para el año que viene, estas cifras van a alcanzar los 110 millones de usuarios. Entonces, efectivamente, hay un mercado muy grande y que va en expansión. Ahora, en este mercado yo creo que podemos identificar 6 tipos de consumidores. Tenemos al consumidor que conoce del metaverso y teme las potenciales o los potenciales efectos del metaverso, ¿no? De quizás en un futuro más apocalíptico decir, no, una vez que las personas entren a este metaverso va a terminar la interacción física y social como la conocemos hoy en día. Entonces hay como mucha aprensión ahí. Pero por otro lado tenemos el consumidor de que busca el metaverso más que nada para entretenerse, ¿no? Tenemos que entender que el metaverso, ¿cómo nace? El metaverso nace por quizás una causalidad de los juegos, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Empresas como Fortnite o Roblox, que crearon un mundo virtual para que las personas jueguen dentro de él, se dieron cuenta de que las personas no necesariamente todo el tiempo querían jugar. A veces querían estar nada más en ese lugar o escuchar música, y ahí, de alguna manera, donde se crea este concepto del metaverso. Y gran parte de estos consumidores buscan eso, buscan entretenerse. Por otro lado, tenemos en un tercer lugar aquellas personas que no saben del metaverso, pero que no se cierran a este concepto. De alguna manera entienden de que el futuro de las experiencias inmersivas va a ese lugar. Eh, Mientras que existen otros consumidores de que piensan de que el metaverso va a tener una gran promesa. De hecho, todo este hype está haciendo de que para el año 2023 haya una proyección de unos 3 trillones de dólares que se va a invertir en todo el metaverso. Como por últimos dos, tenemos a aquellos consumidores que contemplan fundamentalmente el metaverso como un negocio. De hecho, hoy ya están haciendo transacciones y transando dentro de este metaverso. Y finalmente aquel consumidor que conoce el metaverso, pero que es más escéptico, que descarta completamente y piensa que es un hype que va a terminar. Incluso hay muchas proyecciones que hablan que el metaverso como wording va a terminar el año que viene. Entonces, hay un desencuentro muy grande de varias empresas, pero como todo lo nuevo, se basa sobre una hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis? De que las personas necesitan una experiencia más inmersiva. Todo esto vino de alguna manera planteado por el COVID, se adelantó mucho por el COVID, ¿no? Donde de alguna forma no teníamos este cierre, no podíamos salir, entonces las personas quedaban cortas con sus experiencias solamente de entrar a una página e interactuar con ella, sino que de alguna manera se necesitaba una inversión y acortar esas distancias. Y es lo que el metaverso está tratando de responder. Y se está tratando mediante estas pruebas de concepto, ver cómo el público masivo responde. Y ahí, en el fondo, tenía otra pregunta, pero creo que se responde un poco sola con lo que tú has dicho. ¿Cuáles son los mercados que en este momento tienen más adeptos al uso de la plataforma y cómo está Chile posicionado en el ranking de uso? Me imagino que los mercados, en términos de nicho, son las personas o los jóvenes, los niños que juegan videojuegos, que están más en el mundo del Fortnite, como decías tú, o Roblox. Y me imagino que en términos de mercado geográfico son donde están más posicionados estos juegos, ¿no? Si bien podemos decir de que el metaverso ha comenzado por medio de la industria de videojuegos, no se detiene solo ahí. De hecho, por ejemplo, hoy por hoy, dentro de la plataforma de Roblox, que en sí es un videojuego, empresas como Gucci han invertido 50 millones de dólares. Gucci, que no tiene nada que ver con el mundo de videojuegos, pero entendiendo de que en la plataforma de Roblox existen unas 50 millones de personas, Gucci ha invertido muchísima plata para tener un stand donde uno puede comprar artefactos digitales que potencialmente tienen su homólogo en el mundo físico.
Entonces, hay todo un hype y una sensación de entender, porque no solamente las personas que les gustan los videojuegos, sino un montón de otras personas que también les gusta el arte. Ahora, por ejemplo, está muy de moda este tema de los criptoartistas, ¿no? Que básicamente son artistas digitales que por medio de las tecnologías que de alguna manera convergen en el metaverso, hacen de que su obra sea hoy más tenida en cuenta que quizás en años anteriores. Perfecto. Y en ese sentido, ¿el turismo está posicionado en el metaverso o es todavía algo que está en pañales? ¿Conoces si existen campañas vigentes o algún destino turístico que busca hacerse conocido y posicionarse a través de esta plataforma? Sí, de hecho es uno de los principales sectores, la industria del turismo, que está teniendo mayor relevancia actualmente en el metaverso. Más que nada, ¿por qué? Por lo que habíamos charlado anteriormente, ¿no? Por el tema de la pandemia del COVID, que ayudó a demostrar de que la industria del turismo es potencialmente vulnerable, eh, y que hay otras formas de llegar a estas personas. Entonces, a medida que aumenta la conciencia también sobre el cambio climático, las personas están tendiendo a quizás reducir sus emisiones de carbono, preferir viajes más locales antes que lugares internacionales. Y yo creo que ahí es donde está de alguna manera la clave eh, para que la industria del turismo pueda empezar a exponerse por medio quizás de estos mundos virtuales interactivos, donde se podría ayudar a alterar la forma en la que los clientes interactúan con otros lugares. Imagínate, yo no conozco la Torre Eiffel. Me gustaría ir a la Torre Eiffel, bueno, tener la posibilidad de viajar a Francia de manera virtual, hacer un recorrido por la Torre Eiffel y que de alguna manera eso drive mi decisión de compra de, sí, me quiero ir a este lugar porque me parece espléndido, ¿no? Y ahí, pero déjame pararte ahí un segundo porque eso es un tema que se ha discutido, hay mucha como, no digo polémica, pero del punto de vista de si finalmente yo le voy a entregar a ese consumidor, a ese potencial turista, la experiencia casi completa a través de esta plataforma, de estar, siguiendo el ejemplo tuyo, en la Torre Eiffel, eso puede inhibir que, claro, tú dices, puede ser un driver para que compre el viaje, pero también puede finalmente darle la misma como experiencia de viaje que el viaje mismo, o tú crees que igual no es lo mismo. Un poquito trabalengua lo que te estoy No, preguntando, pero perfecto. Yo creo que acá viene un poco también en la creatividad de las empresas de turismo de ver cuáles son las experiencias mixtas que ofrecen. Hoy estamos hablando de experiencias en estos canales, ¿no? Entonces, claramente, yo puedo tener esta experiencia desde el punto de vista virtual, pero en este mundo virtual, por ejemplo, vamos a suponer de que yo pueda comprar un artículo digital, lo que se conoce hoy como un NFT, ¿no? Y podría comprarlo y eso podría tener un homólogo desde el punto de vista físico, no sé, comprar un pedacito o un cuadradito de la Torre Eiffel y que eso efectivamente tenga su homólogo en el mundo físico y que yo quiera tener la sensación o las ganas de ir a ver lo que me compré en el mundo virtual, pero que también está en el mundo físico. Entonces, ahí es donde la creatividad de ofrecer una experiencia virtual, pero que sea una experiencia mixta, de complementar lo que yo estoy viviendo virtualmente con lo que podría vivir en la zona virtual. perfecto. Y ahí tú ves, me imagino, bueno, un poquito ya lo has dicho, pero tú ves esta modalidad o esta plataforma como una nueva forma de comunicación para promover destinos internacionales. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, y ahí comentando un poco de tu pregunta anterior, de cuál, de alguna manera, hoy por hoy, alguna promoción o destino, no sé si conocen, hay una festividad que se hace en la Plaza del Pilar, en Zaragoza, en España, donde la gente suele ir a llevar rosas o flores para la Virgen del Pilar que se encuentra en dicha plaza, digamos. Entonces, con el fin de no tener que cancelar esto debido al COVID en el 2020 y en el 2021, recrearon en 3D la Plaza del Pilar para la promoción de estas fiestas y uno a través del teléfono móvil o del ordenador podían inscribir su nombre, elegir qué flores, confeccionar este ramo virtual y finalmente ese ramo virtual después se convertía en un ramo físico que iba a estar a los pies de la Virgen en esa plaza.
¿no? Ese es un ejemplo de cómo una experiencia mixta, ¿no? Entonces yo no necesito de que mi cliente venga a Zaragoza para venderle esas flores. Entonces hay una creatividad ahí por parte de las empresas, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Y cuáles serían para ti los tres pilares fundamentales que un destino o una empresa turística, puede ser también, debiera considerar si desea entrar a promocionarse en esta plataforma? La realidad es que hoy hay, como es todo muy nuevo, esta palabrita, ¿no? Que se llama hype, está todo como muy alterado. Creo que no existe como una solución mágica, pero sí lo que tenemos que primero tener en cuenta de que la forma en la que hoy construimos sistemas es muy diferente a la forma en la que construimos sistemas hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás o 10 años atrás, yo me iba a una agencia, le pedía una solución y la agencia, después de quizás 6, 10 meses, me venía con una solución completamente armada que a lo mejor durante todo ese tiempo lo que yo quería hacer cambió. Entonces, hoy por hoy, estamos en un approach más iterativo, incremental, donde las decisiones ojalá se estén basadas en datos, ¿no? Entonces, acá donde aparecen roles específicos como el de la experiencia de usuario, ¿no? Y tratar de hacer estas encuestas, ¿no? ¿Qué es lo que los usuarios quieren o estarían dispuestos a pagar? Y después tratar de entender en qué tipo de mercado voy a tener presencia. Mercado me refiero a también entender cuál es la disponibilidad de la tecnología en este mercado. Porque, por ejemplo, hay una realidad de que el metaverso funciona muy bien si tenemos una conexión de Wi-Fi o, en su defecto, si estamos en el celular con una conexión de 5G. Sino cualquier otra experiencia de manera inmersiva con una velocidad menor no se llega a apreciar y no es del todo placentera, digamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de pensar en meterse en una solución de este tipo. Y luego, por otro lado, es entendiendo de que no existe un metaverso, sino que existen varios metaversos chiquititos de varias empresas, tratar de definir, como le decía, Roblox, Fortnite, Facebook, definir, bueno, en cuáles de estos metaversos quiero tener presencia, porque quizás mis clientes están ahí o mi nicho está ahí, y entender también cuál es la interoperabilidad de esos datos. O sea, las acciones que haga ese cliente, yo las voy a poder tener, porque si no las voy a poder tener y es solamente por mostrar mi empresa ahí, quizás no sea la mejor inversión. Y después también entender, bueno, de cara al futuro, cuáles son las promesas que me van a hacer respecto a cómo voy a conectar los diferentes metaversos entre sí. Yo creo que me centraría en esos tres pilares como para tratar de meternos. Pero sí creo de que hoy estamos en una oportunidad de oro, ya que no existen empresas, o por lo menos hoy de turismo en Chile, que estén adentrando en el metaverso. De hecho, como para tirarte un dato, la empresa de investigación de mercados Ipsos realizó un informe llamado Cómo el mundo ve el metaverso y la realidad extendida, donde se conoce que solo 4 de 10 chilenos está familiarizado con el concepto de metaverso, cifra por debajo del promedio mundial en un 52%. Lo que hace que Mira, en Latinoamérica Chile se encuentre en el último lugar, superado por Brasil, Colombia, Perú y Argentina. qué interesante eso. Sí. Así que tenemos un gran espacio para desarrollar como país. No, totalmente. Bueno, de hecho, a mí ya me cambiaste un poco el concepto, porque yo hablaba de el metaverso. Ahora te entiendo que son muchos metaversos. O sea, no es que nos vayamos a encontrar en el metaverso, sino que podemos encontrarnos en el metaverso de Facebook, por decir de una manera. Exacto, hay muchos metaversos. La idea es que en el futuro yo pueda, y entendiendo de que esto es un canal, yo pueda switchear de metaverso a metaverso conservando mi avatar. Entonces, como que se estandarice. Exacto. Hoy por hoy esto no está así, sino que son como pruebas de concepto y están midiendo la adopción de los diferentes públicos o mercados.
Qué interesante todo lo que nos has contado. Cuéntame una cosa, y esto aprovechando, ¿ustedes hacen charlas, digamos, o hacen tipo presentaciones como para poder, porque la verdad es que, como dices tú, Chile, los chilenos estamos muy atrás en esto. ¿Ustedes ofrecen ese tipo de charlas para preparar a las empresas para esto? Sí, de hecho, hemos ya realizado algunas con algunos bancos. Lo que a mí me sorprende es que hay muchas empresas chilenas que hoy están interesadas en el metaverso. Quizás uno pensaría, no, el metaverso, no sé, las empresas chilenas van a invertir de acá a 5 años. No, hay empresas que hoy en día están creando soluciones en el metaverso, más que nada también incluso centradas en la experiencia de sus mismos empleados. Mm. ¿Por qué? Planteemos el siguiente problema. Con la pandemia, la presencialidad en las oficinas ha dejado de ser algo tan requerido. El trabajo remoto, de alguna manera, se ha disparado, entonces las empresas están tratando de ver, bueno, cómo le doy a mis empleados ese ponerse la camiseta de la empresa, más allá de que no vengan a la empresa, no vivan la cultura. Entonces, están trasladando esta experiencia más al entorno virtual, digamos. Y es una gran Perfecto. oportunidad. Sí, eso toda la razón, porque en realidad el tener identidad, digamos, corporativa, tener, digamos, un grado de integración se hace más difícil con esto del teletrabajo, que por otro lado es algo sumamente positivo para muchos. Bueno, te quiero agradecer justo porque la verdad que podríamos seguir hablando, se me ocurren mil preguntas y vamos a tener que hacer una charla de frentón contigo, un webinar dedicado a esto porque es un tema interesantísimo. Y justo, ¿dónde estás tú ahora? ¿Estás en Chile o estás en Argentina? En Chile, En sí, estoy Chile. viviendo en Chile ya hace 6 años y de hecho fui papá de mellizos hace 4 meses, así que de Chile ya no me Uh, muevo. Mira, qué interesante. Y ahí quería ir a la última pregunta, preguntarte a ti como argentino que vive en Chile, medio chileno, medio argentino todavía, ¿cuál es tu lugar predilecto en este país o qué tienes ahí en carpeta para visitar que no puedas encontrar en el metaverso y que quieras ir a ver personalmente? Me encantaría, por ejemplo, creo que toda la parte del sur de Chile es asombrosa. Me encantaría, por ejemplo, un recorrido en las Torres del Paine o una especie de trekking como para motivar. Yo creo que más allá de que efectivamente podamos tener esa experiencia, yo lo único que va a hacer esa experiencia es decirme, me quiero ir allá, voy a conocer las Torres del Paine de verdad, digamos, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es un lugar que me falta y sí, mi lugar preferido hoy en Chile son las costas. Chile hoy tiene una de las mejores olas del mundo y particularmente me encanta muchísimo Maitencillo por el equilibrio entre pseudo pueblo, pseudo ciudad, está ahí como en el medio, ¿no? Una apariencia de pueblo, pero con muchos de los servicios de ciudad, y al que cada fin de semana que puedo voy. Perfecto, excelente, qué bueno escuchar eso, que has podido disfrutar de nuestro país turístico también. Bueno, te quiero agradecer por acompañarnos. Estuvimos hoy día con Justo Miguel Vargas, VP de Technology Tech Partner de Globant, hablando del turismo y metaverso. Les agradecemos a todos los que nos han escuchado y los dejamos invitados para el siguiente podcast. Gracias. Así hemos llegado al final de nuestra conversación. Nosotros nos encontraremos en el próximo episodio de esta temporada donde seguiremos divulgando temas relevantes para la industria turística.